Hola, buenas noches. Soy Aldo Ruiz Díaz, profesor en Parapsicología Aplicada y coach especializado en estrategias de confrontación. Llegamos al viernes de Alter Sex en Consultorio Abierto. Recordemos que Consultorio Abierto es un programa que yo generalmente transmito una vez al día, de lunes a viernes, a las 20 horas Argentina, en tiempo real para la gente del Facebook. Para la gente del YouTube, por ahora llega grabado. Pero cualquier tipo de inquietud o consulta o pregunta me lo hacen acercar a través de la caja de comentarios y a vuelta de correo seguramente se lo respondo. Si no, obsérvenme por el Facebook, que estoy transmitiendo en tiempo real, en vivo y en directo. Entonces, como tal, cualquier tipo de pregunta, inquietud, sugerencia o petición de temas, lo pueden hacer a través del chat y dentro de mis posibilidades de tiempo y conocimiento se lo respondo. Consultorio Abierto es un programa donde yo generalmente interactúo con los temas de la parapsicología, el control mental, la programación neurolingüística, el pensamiento sistémico, el pensamiento cuántico, la hipnosis, el ocultismo, el esoterismo, la magia en general, en cierta forma ciencias de alternativa. Pero los viernes se transforma en Alter Sex. Alter Sex es el consultorio sexual alternativo. Eso significa que a la par de los conocimientos convencionales y los tratamientos convencionales de determinadas problemáticas dentro del terreno de lo sexual y lo erótico y las relaciones personales, también hay muchas cosas que se pueden aportar del mundo de lo alternativo, como hemos visto la magia sexual, la sexualización de los objetivos, el vampirismo sexual y el vampirismo psíquico, los yogas tántricos, los yogas sexuales de distintos tipos de orígenes. Bueno, todo eso es ciencias de la alternativa, que lo llamamos así hoy en día, pero fueron su ciencia oficial, su ciencia específica en alguna época. Hoy en día también nos damos cuenta de que hay cosas que, por ejemplo, no podemos, algunas veces las personas todavía tienen el tabú y el miedo de poder comentarlo a las personas, a los profesionales convencionales, porque suena de un mundo extraño. ¿Te imaginas aquellas personas que es invadida de un punto de vista astral por distintos elementos, seres de otras dimensiones, de otras posibilidades o de las proyecciones astrales de otras personas y tener que comentarle al médico o al sexólogo: yo siento de que hay alguien en mi pieza y que realmente está interactuando o me está tocando? Entonces algunas veces tenemos miedo de caer como en el ridículo, en la fantasía, en la superstición o pensar de que estamos locos. Entonces esas cosas no lo decimos. Pero cuando encontramos a alguien de la ciencia alternativa, le preguntamos al respecto. Entonces es todo un tema. Entonces, bueno, de eso tratamos. Así que hoy es Alter Sex. Y como la semana pasada estuvimos viendo sobre los temas de los sueños sexuales o eróticos, y estamos más o menos viendo cómo interpretarlo y analizarlo desde un punto de vista psicológico, parapsicológico y místico, ahora le vamos a dar un poquito la importancia de lo que son las fantasías sexuales. Cuando hablo de fantasías, hay un montón de cosas que nosotros podemos tomar en cuenta. Estudiar el fenómeno en sí, el proceso en sí, de la cuestión por qué realmente surge la fantasía y cuál es el origen de determinado tipo de predilección de fantasía o de otra. También nos habla un poquito de la tendencia psicológica, emocional o la estructura psíquica de la persona, quién es el individuo. Pero también nos puede servir como para darnos cuenta que en ese momento estamos munidos, llenos de toda una potencialidad que un montón de veces la desperdiciamos. Y otras veces nos puede servir como acto terapéutico. Porque de por sí, cualquier tipo de fantasía, cualquiera, no solamente desde un punto de vista erótico o sexual, es una descarga de que nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestra personalidad necesita ante determinadas cosas que, por ejemplo, pueden ser abrumadoras, pueden ser irritantes, pueden ser cansadoras, pueden ser llenas de bloqueo en nuestra vida. Es muy común que, por ejemplo, se traten mucho las fantasías cuando se escapan un poco de lo convencional, porque fantasías tenemos todos. El tema está cuando nuestra vida ronda orbita alrededor de una fantasía y que un montón de veces nos sonsocava, nos fagocita, nos quita energía para otro tipo de cosas que necesitamos hacer. Es ahí donde realmente se vuelve perjudicial, como las adicciones. Determinados tipos que podemos llamar elementos que pueden ser adictivos, un montón de veces el problema de la adicción es cuando todo ronda alrededor de ese elemento y nos vamos cada vez más quedando sin fuerza o recursos para otro tipo de cosas que son importantes para nosotros. Con la fantasía sucede exactamente lo mismo. Cualquiera tiene un momento de fantasía, pero ya cuando todo ronda alrededor de esa fantasía y nos está quitando desenvolvimiento, fuerza o energía o recursos para otro tipo de cosas, ahí se vuelve un problema. Y era muy común tratar hace un buen tiempo atrás lo que eran las fantasías de los oficinistas.
Se lo llamaba también el síndrome del oficinista. ¿Por qué? Porque se suponía que el oficinista, vamos a imaginar una persona que trabaja 4 y 4 horas, o que trabaja 6 directamente u 8, y está todo el tiempo en la oficina haciendo montones de veces un trabajo que no le presenta algún tipo de desafío, algún tipo de trabajo rutinario. Que un montón de veces la persona se vuelve cansada, sosa, pesada, aburrida ante el mismo. Entonces, cuando tiene sus momentos, se va con su pensamiento y comienza a fantasear con algo que tiene que ver con lo que le gustaría hacer en ese momento, en vez de estar ahí en ese trabajo aburrido, supongamos que le resulte así. Entonces, ya cuando la persona había que venir a despertarla porque estaba quién sabe a dónde, o ya cuando la persona también iba después en el transporte colectivo de pasajeros pensando en lo suyo y se pasaba de largo donde se tenía que bajar, o realmente estaba perdiendo habilidades en su mismo trabajo o en su vida de relación, entonces ahí la fantasía pasaba a ser algo perjudicial. Entonces ahí ese era el famoso síndrome del oficinista, porque con su fantasía se iba a otro lado. Pero fijemos que tiene una razón de ser la fantasía en ese aspecto, que es tratar de compensar la realidad pesada, la realidad aburrida, la realidad que no tiene esa suerte de condimento. Entonces, psicológicamente la persona se dejaba ir por la fantasía para compensar su realidad. Entonces, desde ese punto de vista, la fantasía es algo positivo, pero comienza a ser negativo donde realmente nos estamos yendo por ese lado y nos olvidamos de lo terrenal, como yo siempre digo. Entonces, hay que considerar ese tipo de cosas. Entonces, también dentro de lo que es el terreno erótico o dentro de lo que es el terreno sexual, la fantasía cumple una determinada función muy importante para el sujeto. Salvo que la fantasía ocupe lugares donde no tiene que ocupar. Y son sacando o quitando los recursos para otras cosas que realmente son útiles o importantes para el sujeto. Y algunas veces pueden llegar hasta el punto de lo perjudicial, cuando uno no se queda solamente con la fantasía, sino que un montón de veces trata de llevar esa fantasía a la realidad. No hay nada de malo, volvamos, a tener la fantasía y a tratar de transformarla en realidad, pero hay que ver qué tipo de fantasía es y si realmente me está perjudicando en un tipo de aspecto. Porque, como generalmente nos suele suceder cuando éramos adolescentes, y le puede suceder un montón de veces a los adolescentes. Dicho sea de paso, hablando de la adolescencia, creo que es en Entre Ríos, creo que es solamente en la localidad de Concordia, que se está dando en este momento que yo estoy hablando, una marcha, una congregación de personas, de docentes y distintas personas del quehacer del lugar, que están haciendo una marcha con respecto contra el suicidio, para comenzar a abolir la idea del suicidio y para que los distintos profesionales se acerquen para colaborar y prevenir el suicidio. Y principalmente debe ser el suicidio en etapa escolar, en etapa de los adolescentes o los preadultos, si bien también los adultos y los ancianos o los menores también tienen la capacidad de tal. Es lamentable, pero es así. Y como es una docente la que principalmente me llega la información que están haciendo esa marcha, bueno, entonces quiero unirme a la idea de que hay montones de cosas que las personas y principalmente los educadores podemos hacer, o los informadores, podemos hacer justamente para tratar el tema del suicidio. Así que estoy con ellos también desde ese punto de vista. Y también hoy, que es el cumpleaños de mi nena, 8 de septiembre, que es el cumpleaños de Emma, mi nena más chica que cumple 14 años. Así que un besote enorme para mi Emma. Ahí está. Como una vez dijo mi hermana, ahí tenés a tu Emma, dijo. Claro, porque la busqué durante tanto tiempo en mi vida, que ahí está, mi Emma. Muy bien. Así que feliz cumpleaños para mi Emma en este día tan especial. Entonces, algunas veces las fantasías pueden llegar a ser perjudiciales. ¿Por qué? Porque lo que está fantaseando la persona, que le quita energía o vitalidad para otras cosas, cuando lo quieren llevar a la práctica, un montón de veces, como decía yo, en las épocas de adolescente se suele ver esto, el adolescente por adolecer de algo, de una dirección de vida, de una solvencia emocional, de tratar de controlar sus impulsos, un montón de veces cuando éramos adolescentes nos creíamos que realmente nos podíamos llevar el mundo por delante y hacer lo que quisiéramos. Que realmente somos inmortales, que realmente podemos violar cualquier tipo de ley y que a nosotros nada nos va a pasar de mal. Y cuando un montón de veces tratamos de llevar determinadas fantasías a la realidad,
no nos damos cuenta que estamos violando determinados principios, determinadas leyes, determinados tipos de cuidado que realmente nos terminan perjudicando. Es muy común ver eso, por ejemplo, en los choques automovilísticos, donde la persona tomó un vehículo, por ejemplo, y creyó que en un momento estaba en la carrera tipo Rápido y Furioso, y no se dio cuenta que también había otras personas en el camino. Lleva por delante a las personas, choca, un montón de cosas que solemos ver en los noticieros. Entonces, una cosa es mi fantasía, pero cuando yo busco llevarlo a la realidad, alguna vez se puede llegar a ser perjudicial. Pero recordemos que la mecánica en sí no es mala, es el contenido ahí sí, o la estructura emocional o psicológica o el comportamiento que tiene la persona lo que lo termina siendo algo nefasto. Entonces vamos a hablar un poquito más de las fantasías sexuales. Entonces ya, primer punto, primer corolario, es una función normal, cotidiana del ser humano. Lo anormal o lo descarrilado comienza cuando realmente nos quita energía, vitalidad y realmente no nos deja concentrarnos en otro tipo de cosas. Después cuando las tratamos de llevar a la realidad y donde montones de veces no nos damos cuenta de que estamos violando otro tipo de leyes, de principios y todo ese tipo de cosas. Es un tema. En una época escuché, por ejemplo, a alguien que había sido muy amigo de mi tío, ya fallecido, y amigo de mi mamá, que estaban charlando entre ellos dos y yo estaba participando en la charla, y donde ellos dos como adultos, más grandes que yo por supuesto, hablaban de que hoy el problema que flagela mucho a la juventud es la droga. Antes no existía esto de la droga, decía él. Antes éramos más sanos. Claro, pero antes no existía la droga, pero seguía existiendo el cigarrillo, seguía existiendo, por ejemplo, el alcohol. Que si las personas hubiesen tenido droga en aquel entonces, tal vez se hubiesen drogado tal cual. Y digo esto ¿por qué? Porque, por ejemplo, en los comentarios que salían, dentro de la charla le decía a mi mamá a este amigo, le decía, ¿te acordás de esa vez que se te ocurrió correr desnudo desde tal lugar hasta tal lugar, que son como 6 o 7 cuadras desnudo, simplemente por un desafío? Claro, con un poco de alcohol encima, se sentía lo suficiente valeroso como para hacer ese desafío. Ah, o sea, los descarrilados son la gente de ahora porque está la droga, pero antes no tenía la droga, pero se descarrilaban por otro lado. Porque hay que tener solvencia emocional, coraje o estar bastante alterado a través del alcohol, por ejemplo, como para hacer semejante cosa a plena luz del día con todo lo que eso conlleva. Por suerte no pasó la policía y no se lo llevaron preso, por ejemplo, y nadie hizo ninguna denuncia, pero claro, un montón de veces tratamos de llevar una fantasía a la realidad que nos hace olvidarnos de que realmente podemos transgredir algún tipo de ley o podemos ofender la moral o el pudor público, por ejemplo. Pero determinadas fantasías, según el contenido y según la persona y el control que tenga, son muy terapéuticas. Así que vamos por eso entonces. Dentro de las fantasías que tienen que ver con el erotismo y con lo sexual, pasa por todo lo que se te ocurra. Algunas veces parece que nosotros somos protagonistas activos de la fantasía, en el sentido de que nosotros comenzamos a elaborar y pensar qué es lo que nos gustaría pensar y diagramar. Es como que estamos armando un guión cinematográfico. Es como que estamos armando una película o una novela. Claro, porque las fantasías, bienvenidos sean, hoy que le hice la entrevista a Stephen King, uno de los maestros del terror y del suspenso, trabaja con su fantasía, con su mundo interno, de terror, de miedos, de lo que considera que las personas pueden tener y trata de explotar esa capacidad fantasiosa. Entonces fijémonos como ahí tiene una función tal vez constructiva. Ahora lo malo sería si Stephen King se pone, por ejemplo, a invitar a las personas a una casa embrujada y, por ejemplo, hay uno que realmente está matando a otra persona. Ya tenemos, ya pasa a la parte morbosa. Entonces, la persona puede tomar el protagonismo de decir, a mí me gustaría tal cosa. Y bueno, un montón de veces lo que te gusta o lo que te nace puede ser en base a lo que realmente te está faltando o estás careciendo. Tal vez necesitas determinado condimento, determinada variable, entonces vas metiéndole eso a tu fantasía y lo vas diagramando de una forma u otra. Como para que se entienda que un montón de veces nosotros tomamos un rol protagónico activo. Pero otras veces podemos tomar un rol protagónico pasivo. En el sentido de que de repente yo estoy, supongamos en el caso de la oficina, estoy sin hacer nada porque no hay la suficiente afluencia de público o de trabajo, entonces me voy con la fantasía, pero es lo primero que me aparece en la mente y me comienzo a llevar por ese lado. Y puedo ser
tener ese rol pasivo, o sea, yo no la busqué deliberadamente, simplemente me dejo llevar por la fantasía. Donde yo soy protagonista en esa fantasía pasiva, o de que tal vez sea un elemento más aleatorio de esa fantasía. O tal vez yo no esté ahí y simplemente sea como un observador que mira una película o algo que está sucediendo allá a lo lejos. Entonces fijemos que tenemos variables. O yo busco diagramar una idea, o realmente las ideas comienzan a poblar mi mente. Es por eso que un montón de veces decimos en programación neurolingüística, nosotros ¿para qué tenemos un cerebro? ¿Para pensar o para tenerlo lleno de pensamientos? ¿Para qué tenemos un cerebro? ¿Para pensar o para llenarlos de pensamientos? Porque la idea es que nosotros dirijamos nuestros pensamientos voluntariamente hacia una construcción, hacia algo evolutivo que estamos buscando. Y otra cosa es que tengo montones de pensamientos que me van y vienen y chocan entre sí, tienen conflictos, y yo simplemente soy como una víctima pasiva de todos esos pensamientos. Lo mismo sucede con la fantasía. O yo dirijo la fantasía, por los motivos que sean, o yo de repente soy presa de la fantasía y me dejo llevar. Entonces, tanto una como la otra, el rol activo y el rol pasivo, cumplen una función de compensar un algo que me está faltando. Tal vez yo tenga una vida muy rutinaria, muy tranquila, muy pacífica. Entonces, como tal, comienzo a imaginarme cosas donde yo realmente tomo el control de mi vida. Y donde en este caso rondaría todo dentro del tema erótico o sexual. Entonces sería la posibilidad de tener una relación, tener otra, hacer esto, hacer lo otro, que generalmente no lo suelo hacer en la vida cotidiana, por distintos factores. O realmente comienzo a ser presa de ese tipo de ideas. Entonces ahora vayamos al contenido, porque una cosa es el proceso. Yo tomé el rol activo de dirigir mi fantasía y ser protagonista de la misma. O yo simplemente me dejé llevar por la fantasía y tengo un rol pasivo, protagonista o no de la fantasía. Ahora veamos el contenido. ¿En qué se suele fantasear? ¿Con qué se suele fantasear? Y aquí siempre entendamos lo siguiente. Las fantasías son una forma de diagnosticar, o sea, si vienen a la consulta, vienen al Altersex, al consultorio sexual alternativo, y dicen, yo tengo esta determinada fantasía. El contenido, montones de veces, nos está hablando de cuál es el modo de vida de la persona que tiene, entendiendo, si por ejemplo comenzamos a entender la idea de compensar la realidad. Podemos ver que dentro de ese contenido hay determinados elementos que hablan mucho de la característica emocional del sujeto y la característica de la psicología del sujeto, pero también de su historiografía, del lugar de donde viene, de su historia particular, de sus vivencias particulares. Yo, por ejemplo, las primeras veces que me dejé arrastrar por las fantasías, venía yo de una experiencia que en ese momento me había chocado cuando tenía 5 o 6 años. Una situación particular dentro de las relaciones familiares. Cuando yo me choco con esa experiencia, comienzo a sentir asco sobre todo lo que tenga que ver con las relaciones particulares o personales. Y después, como una forma de salir al entrampamiento, al bloqueo, al estancamiento que me llevaba esa actitud, comienzo a levantar un montón de ideas de lo que sería todo lo contrario a lo que yo he vivido. Entonces, donde en vez del asco, de la repulsión, del rechazo, era todo un tipo de aceptación. Porque hay momentos de nuestra vida que nosotros nos damos cuenta. Supongamos cuando cotejamos nuestro estilo de vida con el estilo de vida de algún amigo, algún compañero o algún personaje de las películas. Porque un montón de veces nos enganchan determinados personajes de las películas. Una vez yo le decía a uno de mis alumnos, cuando decía, a mí me encanta tal personaje de tal película. Le digo, ¿te encanta? ¿Por qué? Porque hace esto, porque hace lo otro, lo hace lo otro. Perfecto. Pero vos te das cuenta que el personaje es un delincuente. Que lo que nos está mostrando en la película, como un montón de veces está últimamente sucediendo en los temas de Hollywood, que revalorizan al delincuente, al psicópata, al asesino. Tratamos de entender la característica psicológica del sujeto y termina siendo el héroe.
Hannibal Lecter, que se los comía a las personas y que los mataba, pasa a ser una persona con finura, con estirpe, con un intelecto, unas capacidades increíbles. Lo único que mata y se come a las personas. Rambo, qué bueno que es Rambo, los mató a todos, no quedó nadie, pero qué bueno que es Rambo, tenía un fin útil. Muy bien, tenemos, por ejemplo, al Guasón, o al Joker, como quieran llamarlo. Vemos la chifladura que tiene lo extraño, pero date cuenta de lo que piensa, date cuenta de lo que está haciendo. Entonces últimamente hay montones de series televisivas y de películas que realmente nos muestran el trasfondo del delincuente. Y montones de veces pasa a ser el héroe, al entender las razones por las cuales termina siendo delincuente. Y terminamos victoriando y todo eso. Hasta mi esposa vio una serie de vikingos donde el malo hacía de todo y realmente se ganaba el repudio de la gente, pero en el último capítulo ella lloraba por el malo que lo estaban matando, por ejemplo. Entonces, siempre tenemos esa tendencia a buscar montones de veces héroes. Y montones de veces los héroes no necesariamente tienen que ser el bueno. Algunas veces es el malo. Entonces yo le decía a mi alumna, le decía, pero ¿te das cuenta que esa persona que te gusta tanto, por el tipo de comportamiento que tiene, es un delincuente? Porque mataban, porque robaban, porque hacían determinados actos en contra del gobierno y cosas por el estilo. ¿Te das cuenta que es un delincuente? Y dice, y sí me doy cuenta. Claro, ¿qué está hablando de esto? ¿De que la persona quiere ser un delincuente? ¿Que en su interior está el ser delincuente? ¿O es que realmente capta la información profunda por detrás? Es una persona que trata de expresarse totalmente ante un sistema que lo trata de oprimir, que lo trata de obligar, que lo trata de reducir a determinadas cosas. Entonces me encanta la forma de proceder. ¿Y cómo me gustaría a mí tener esa forma de proceder? Y bueno, sos delincuente, vos no estás violando ningún sistema, pero ¿te gustaría tener esa forma de proceder? Sí, pero ahí está. Entonces ahí tenemos un pequeño ejemplo de lo que haría la fantasía, en este caso erótica o sexual, que lo que busca es manifestar un algo que nosotros entendemos que nos falta. En la película, por ejemplo, Las 50 sombras de Grey, vemos como, por ejemplo, el protagonista lleva en un momento a la protagonista, a la chica, la lleva a su habitación privada. En la habitación privada tenía todos los elementos de tortura típicos del sadomasoquismo. El látigo, había montones de látigo y de fustas, elegí el tamaño y la textura que a vos te guste, los tipos de cadena, el lugar donde le iba a atar, lo que le iba a hacer, estaba todo. Y muchas de las personas que yo entrevisté, tanto en Alter Sex como en la consulta personal o en las charlas convencionales, o cuando vos le mirás las caras a las mujeres que están mirando con vos la misma escena de la película, se saboreaban por la situación de saber de que él les iba a pegar a ella. Entonces, ¿cómo le encantaría estar ahí para que él les pegue? ¿Qué significa eso? ¿Que en toda mujer hay una sadomasoquista o una masoquista? ¿O que en todo hombre hay también eso? Y otras veces al revés. Me acuerdo con el actor paraguayo, creo que era paraguayo, Arnaldo Andrés. Miren la época que voy a decir, y ahí se van a dar cuenta de la edad y lo viejo que estoy acá adentro. Arnaldo Andrés, el paraguayo, acá en Argentina hizo montones de novelas, donde él era el protagonista y como tal, la característica personal del protagonista era de que todas las mujeres se morían de amor por él. Perfecto, estaba todo bien. Pero la característica principal de ese protagonista era que era duro, recio, cómo las trataba a las mujeres. Con la actriz argentina Luisa Culliot utilizaba lentes de contacto. En muchas escenas, bueno, directamente cuando le pegaba, por ejemplo, un cachetazo, había roce directo, un poco controlado, pero era roce directo. Entonces preferían esa escena. Y la misma protagonista detrás de cámara solía comentar de que algunas veces en esos cachetazos simulados le hacía volar los lentes de contacto. Entonces después tenía que andar arrastrado buscando los lentes de contacto para volver a ponérselo. Y todas las mujeres se morían de ganas de tener algo con Arnaldo Andrés. La mismísima Susana Jiménez, la que hacía el programa de Hola Susana, copiado del formato de Rafaela Carrà, pronto Rafaela en Italia. Susana Jiménez, cuando lo entrevistó a Arnaldo Andrés, le dice: me encanta tu personaje, me encanta esto, y dice: y te quiero pedir algo que nunca le pediría a ningún hombre, dice:
¿Qué me querés pedir?, le dice Susana. Que me pegues un cachetazo. Eso le pedía Susana Jiménez en un programa en vivo y en directo en su programa a Arnaldo Andrés. Y se lo rogó y le dice, por favor, dame un cachetazo, dice, porque quiero sentir lo que siente el otro. Entonces él tanto le rogó que en un momento él se acerca con la mano y le pega así. Y le hizo saltar el micrófono que tenía puesto acá, en ese micrófono corbatero que se le llamaba en aquel entonces. Entonces fijémonos cómo algunas veces, de quién venga, en la escena que se dé o el personaje que se pinte, la persona muchas veces hace algo que suena ilógico. Porque estamos hablando de algo ilógico. Vos te das cuenta, las 50 sombras de Grey. No, esta fusta, este elástico se tuerce. No, dame con este que es más duro y que no podemos torcerlo. Con ese y dame duro y parejo. Entonces vos decís, o es que existe en todos nosotros esa característica oculta, lo que llama Carl Gustav Jung la sombra, nuestros aspectos ocultos. Bueno, en las cartas natales tenemos que estudiar a Lilith. Lilith, que es un punto ficticio en el espacio, nos muestra el lado oculto de lo sexual. Entonces todos tenemos algo de eso. Había una persona que decía, de mi entorno familiar, decía, ¿por qué siempre a las mujeres nos gusta el más desgraciado, el más atorrante, el más violento, ese que sabes que te va a ser infiel en todo momento? ¿Por qué será que nos atrae más ese? ¿Qué significa? Que es más hombre. Siendo que hoy en día se lucha mucho con los movimientos feministas donde se le trata de dar su lugar a la mujer. Pero hemos tenido una cultura, y tal vez lo sigamos teniendo, donde hasta las mujeres que tienen movimientos muy feministas apoyan ese tipo de estereotipos. Entonces va a decir, acá estás incluyendo un montón de temas, claro, pero para fundamentar la idea de la fantasía. ¿Por qué nace? Porque parece que cuando estamos en fantasía, este sería el gesto. Me fui con mis pensamientos. Y según de lo que sea, lo estoy saboreando. Pero me fui con el pensamiento y no estoy más acá. Esa sería la idea. Pero la fantasía se traduce en tu forma de vestir, porque según mi fantasía me voy a vestir así. Entonces como tal voy a parecer más al conde, supongamos. Y si me encomino así, más voy a parecer el conde Drácula, que siempre tenía un atractivo sexual muy particular. Las fascinaba con la mirada y venían y tal cosa. La mujer vampiro, la mujer, lo que se te ocurra. Entonces no queda solo en que estoy en mi mundo mental, sino que también se transforma en mi mundo de comportamiento, mi forma de relacionarme en la profesión que elijo. En mi primer libro, que siempre decimos con mi señora, tenemos que googlearlo para tratar de buscarlo. En mi primer libro, cuando yo estudiaba, por ejemplo, la seducción entre hombres y mujeres, mi primer libro se llamó Cómo seducir a las mujeres, de Eric Weber. ¿Cómo seducir a las mujeres? ¿Y por qué buscas un libro de cómo seducir a las mujeres? Porque no sabía. Entonces mi fantasía era cómo poder conseguir ese corazón inabordable, cómo conseguir ese amor. Bueno, a mí se me dio por la idea de no solamente fantasearlo, sino dirigir mi fantasía hacia el libro y estudiar. Y estudiar, y estudiar, y estudiar, y estudiar montones de cosas así. Entonces él estaba dirigido. En el libro Cómo seducir a las mujeres, de Eric Weber, por si lo llegan a encontrar por ahí, viejísimo, viejísimo. Yo tenía 13, 14 años tal vez, en la época de la secundaria. Hablaba, por ejemplo, de las profesiones o los oficios que están más aptos para la seducción. Las profesiones o los oficios que están más aptos para la seducción. Pero recordemos que cuando está el seductor, está la persona que es seducida. O las personas que son seducidas hacen al seductor. Son los dos extremos de una misma batería, de un mismo cable, de un mismo hilo. Si no existe en uno, no existe en el otro. Si no está la víctima, no está el victimario. Y si no está el victimario, no está la víctima. Pero uno hace al otro. Y está bueno que lo tengamos en consideración este punto. Entonces en el libro, Cómo seducir a las mujeres, estaban las actividades y las profesiones que más se dedicaban a este tipo de, lo llamamos en los terrenos argentinos, al levante, a la seducción, a la conquista. Entonces ya perfilábamos a las personas de por qué eligió esa actividad y no eligió otra.
¿Por qué elegiste ser profesor de tenis? Claro, porque el profesor de tenis es él con su alumno particular, pero principalmente si es él con su alumna particular, porque era muy difícil encontrar hace un tiempo atrás la profesora con su alumno. Claro, el profesor, ¿qué es lo que caracteriza a un buen seductor de uno que no lo sea tanto? Fijémonos que la fantasía se tradujo en la actividad. ¿Qué es lo que permite a un seductor funcionar cada vez mejor? La facilidad que tiene para acercarse a la otra persona. Y las excusas por las cuales va a interactuar con otra persona. Si es profesor de tenis, tenés que seguir lo que te estoy diciendo. Tenés que seguir mis instrucciones. Paso a ser una especie de héroe o mentor. Primer punto para la fantasía y primer punto para la relación. Pero por sobre todas las cosas, el profesor de tenis en un momento te tiene que tomar la mano para enseñarte el saque desde abajo o el saque de volea. Te tiene que mostrar. Entonces, como tal, llegó al contacto físico. Cosa que si nosotros vamos en un transporte colectivo, la persona se sentó allá y nosotros estamos sentados acá, salvo que los dos vayamos colgados así, entonces me puedo acercar y tocarte. De ahí a entablar una conversación es otro tema. Los barman, los que sirven las copas en los boliches nocturnos, en los bares nocturnos. Claro, un montón de veces una copa a determinada persona, una charla hacia otra, una complicidad con esto y lo otro. ¿Por qué elegiste eso y no elegiste otro tipo de actividad? Porque tal vez en mi interior yo quiero llevar a realizar determinada fantasía. Hoy en día es muy común, por ejemplo, aquí en Santa Fe principalmente y en Buenos Aires, las escuelas de manejo de vehículos, las autoescuelas. Claro, está el instructor y está la persona que quiere aprender a manejar el vehículo. Entonces los dos están encerrados en un lugar. Entonces montones de personas eligen actividades o profesiones de acuerdo a la fantasía. Hoy, yo vi, hoy, 8 de septiembre, a las 11:50 de la mañana, cuando lo fui a buscar a mi nena que salía temprano del colegio, como un hombre escribía en el pavimento enfrente de la escuela el siguiente texto: pitos duros, real. Para que lo lean, pitos duros, nosotros le decimos pito duro, sería al pene erecto. Porque el adolescente es como que decimos está en su desarrollo hormonal, está excitado. Entonces ponía pitos duros, real, para que los chicos que salieran del colegio lo vieran. Comencé a filmarlo en las últimas partes y estaba mi esposa al lado, que estaba escribiendo eso. Una persona que estuvo durante un cierto tiempo, lo vieron los alumnos de adentro, fumando algo que se cree que es lo que llamamos nosotros aquí en Argentina un porro, marihuana o algo por el estilo. Que después de estar mirando seguramente por la ventana, tomó una baldosa, un cerámico de la calle que había ahí, y fue y escribió eso en el medio del pavimento. Y yo fui y lo grabé. Y lo agarré en el último momento que el hombre se va por la esquina y se va así. Andás a ver la fantasía que tenía ese sujeto adentro. Hoy, también a la mañana, coincidencia o sincronicidad, lo primero que hacemos cuando abrimos el televisor con mi esposa, mientras estamos desayunando, una información que venía de Buenos Aires, que habían apresado a un sujeto que había amenazado diciendo al 911 a la policía que había una bomba en un establecimiento estudiantil. Dijo, en tal escuela, en tal institución hay una bomba. Le hicieron el rastreo y lo detectaron al sujeto y lo apresaron. Porque era una falsa denuncia. Se estudia mucho la falsa denuncia, pero aquí viene la parte sabrosa. Cuando le toman el celular con el cual había hecho semejante denuncia, encuentran todo material pornográfico. Pero no es malo el material pornográfico en sí. El tema es que era todo material pornográfico infantil o de pedofilia, donde él, que después se detectan algunos amigos, estaban involucrados en los videos ahí grabados y en las fotografías. Y parece, según lo que él termina relatando, de que hizo la amenaza de la bomba al colegio porque quiso tener algo con un chico, con un adolescente de ese colegio, y el chico lo rechazó.
Entonces él, en venganza, hizo la idea de llamar para molestar a todos de que había una bomba. ¿Y qué es lo que hacen primero y principal? Tratan de desalojar a la gente, para que después vengan los peritos para detectar a ver si realmente el escuadrón antibomba. Fíjese cómo cae una red de pedofilia por la fantasía del sujeto de querer tener algo con un adolescente, y como éste se negó, la fantasía que no se pudo cumplir la descargó por otro lado. Entonces, hasta en ese tipo de cosas caen tontamente, porque no tuvo el control de sus emociones. Entonces, fijémonos cómo un montón de veces hasta las fantasías que se descontrolan pueden llegar hasta tal punto de descontrolar al sujeto y hacerlo cometer acto que después termina preso, cayendo toda la banda. Entonces, volvamos hasta aquí al siguiente colorario, al siguiente resumen. Las fantasías son muy positivas. El tema está en quién la ejecuta la fantasía, quién la lleva a la realidad, por qué cuestión o razón la está manifestando en su interior, y realmente qué es lo que termina provocando cuando realmente creemos que no vamos a ser presa de ningún tipo de violación de principio, de moralidad, de ética, de comportamiento o de leyes. Y las fantasías sexuales, ¿por qué tienen mayor preponderancia? Y fijémonos todo lo que ya vengo diciendo desde las 50 sombras de Grey y todo lo demás, y Arnaldo André y todo ese tipo de cosas. Fijémonos que las fantasías sexuales tienen una mayor preponderancia sobre cualquier otra fantasía. ¿Por qué? Porque movilizan los aspectos más primitivos nuestros. Cuando digo primitivo, no lo estoy diciendo en un término peyorativo, en el sentido de que sos primitivo, no sos evolucionado, no. Ser primitivo, ser instintivo, puede ser muy positivo según el control que cada uno ejerza. Porque si vienen unos cuantos, acá le llamamos asalto en manada o en piraña, vienen montones de personas a tratar de asaltarte, que montones de veces no solamente quieren llevarse tus pertenencias, sino que tal vez pueda existir la posibilidad de que te apuñalen, de que te peguen un tiro, de que te maten. Entonces estaría muy bueno ser instintivo para la supervivencia, porque haces todo lo que sea necesario para sobrevivir. Peleás, matás vos primero, salís corriendo, lo que sea. Hay algunos que anulan su instintividad o su supervivencia y son las víctimas. Entonces, no está malo ser primitivo, no está malo ser instintivo. Todo depende de para qué lo utilices. Entonces no utilizo ese término peyorativo de primitivo. La fuerza de lo sexual, que recordemos, el primer órgano sexual del ser humano es el cerebro, que lo alimenta son las emociones, los sentimientos, los pensamientos. Y comienza a funcionar, es como que el software, el programa comienza a hacer funcionar el hardware, el cerebro. Y después como tal comienza todo, la segregación de hormonas y tensiones nerviosas y musculares para que se concrete el algo. Pero es una fuerza poderosa que te mueve. Todo depende de tus valores, de tus criterios, de tu crianza, de tu costumbre, de tu moralidad, de tus conocimientos, de lo que se te ocurra. Entonces, por eso le damos tanta importancia a la idea de, como lo dijimos la semana pasada, de los sueños eróticos o sexuales y de las fantasías eróticas o sexuales. ¿Por qué? Porque movilizan todo un torrente de energía muy poderoso, porque movilizan aspectos primitivos donde un montón de veces somos presas de los mismos y no podemos llegar a tener un control intelectual sobre tal. Recordemos la famosa teoría de los tres cerebros en uno, de Paul MacLean, el cerebro triuno o las tres grandes capas cerebrales, el paleoencéfalo, el mesencéfalo y la neocorteza. Y en el paleoencéfalo, que es nuestro cerebro más primitivo, tenemos las conductas sexuales, instintivas, de conservación, primarias de alejarnos o huir. Entonces, claro que nos movilizan fuerte. Y montones de veces las personas tienen un mayor predominio de lo que puede ser la parte paleoencéfalo, la parte instintiva, o la parte del mesencéfalo, la parte de lo gregario, lo comunitario, lo social, los sentimientos, o la parte de la neocorteza, el intelecto puro. Entonces algunas veces predomina más una capa cerebral que otra. No, soy muy pensante, soy muy frío emocionalmente, no me importa nada, solamente me importa lo matemático y lo concreto, neocorteza. No, realmente me arrastran las emociones, me dejo llevar por mi familia, a mí me importa mucho el cariño y todo eso, entonces como tal no pienso coherentemente. Y otra vez puede ser lo instintivo,
donde realmente no me importa nada de todo lo demás y lo único que llevó, típico de un violador, por ejemplo, llevó a tratar de manifestar mi deseo, mi fantasía o mi descarga sexual. La idea sería que los tres capas cerebrales estén funcionando en un mismo punto. Pero un montón de veces es difícil poder conseguir esa armonía, equilibrio o- o conjugación sí, equilibrio, sí, 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 o dirección de los tres capas cerebrales. Entonces, por eso le damos mucha importancia a lo que son las fantasías sexuales. Entonces ahora veamos lo siguiente, cómo poder hacer terapéutica con todo esto. Si una persona se da cuenta, recordemos que todos, por distintos factores de la vida y por determinadas circunstancias, podemos ser presas pasivas o activas, protagonistas o no, de fantasías sexuales. El tema está a qué nos lleva todo eso y si nos perjudica en otro aspecto. Eso espero que yo me haya podido explicar bien. Ahora muy bien, ¿cuál es el factor terapéutico? Cuando realmente queremos encontrar un encauzamiento a eso, porque nos damos cuenta que nos perjudica o nos damos cuenta de que realmente me gusta. Y me doy cuenta de que esto me hace sentir vivo. Pero no quisiera perjudicarme a través de eso. Es como la persona que comienza a practicar deportes extremos. Están buenísimos, a mí me encantan. En mi época no había tanta posibilidad de llegar a ese tipo de deporte extremo, me encanta. Pero me doy cuenta que también es extremo. ¿Qué significa eso? Donde no desarrollaste tus habilidades adecuadas, donde no tenés los recursos adecuados, no tenés los conocimientos adecuados y la tecnología adecuada, un montón de veces te pasaste la raya y se terminó todo. Entonces ahí es donde uno va al coach, al asesor, al mentor, al tutor, al maestro o al guía que te vaya orientando de cómo comenzar a funcionar con todo esto. Con las fantasías sexuales sucede lo mismo. Me doy cuenta que voy en el colectivo, en el transporte colectivo de pasajeros, y comienzo a fantasear con la persona que sube, hombre, mujer, de acuerdo a las preferencias que sea. Quien sea el protagonista, hombre, mujer, o las preferencias que tenga. Muy bien, me doy cuenta de que cada vez están poblando más mi conciencia, cada vez me están robando un poco más de tiempo, cada vez me doy cuenta que estoy mirando una cosa o la otra. Es como la persona que tiene un fetiche. De repente ve determinados objetos y dice, me doy cuenta que necesito ese objeto. Hoy, por ejemplo, porque generalmente podemos pensar de que, miren, hablar de lo sexual parece hablar de personas descarriladas. Escuchen esta información de hoy. Aquí en Argentina hubo un caso, hoy salió la noticia también, hubo un caso de una asesina serial. Asesina serial, de paso le hago propaganda. Recuerden que yo estoy haciendo artículos donde entrevisto a investigadores de asesinos seriales para ver cuál es la estructura y para poder prevenir todo ese tipo de cosas. No me sirve de nada ir detrás del delito. A mí me gusta mucho prevenirlo, el delito. Entonces está bueno el estudio. Bueno, hoy veo la información de que aquí en Argentina teníamos una asesina serial llamada Gigi Murano. Así se le llamaba, Gigi Murano. Tenía la característica esta señora, madre de familia, esposa. Tenía la siguiente característica. Las invitaba a las amigas a tomar el té. Charla de amiga. Torta de por medio, masitas, charlas. Claro, pero en ese té iban determinados condimentos que las terminaba intoxicando y matando a las amigas. Las mataba a través de el tomar el té a las amigas. Y así cosechó unas cuantas personas que mató tomando el té en su casa. Gigi Murano se llamaba, algo así. Bueno, hoy en la noticia, el hijo, ya adulto, que pasó por 7 ACV, que tuvo determinadas complicaciones, ataque cerebrovascular, que realmente le gusta mucho el tema de lo actoral, de escribir libros, que tiene páginas en YouTube y todo eso, lo pueden buscar. Está vendiendo, está subastando el juego de té, la tetera, los pocillos, las cucharitas, los platitos que utilizaba la madre, Gilla Murano, para matar a sus amigas. Lo está subastando.
y tiene la primera oferta, bueno, él la ofertaba de $15.000 hacia arriba. La primera oferta le llegó en Estados Unidos, menos de $15.000, pero ahora están pasando las ofertas ese precio. Porque alguien le dijo, un amigo, estaba por tirar eso a la basura, y dice, no, ¿cómo vas a tirar esto que perteneció a tu mamá? Que era con lo que había matado a sus amigas. Vayan viendo la psicología por detrás. Esa información la pueden buscar, pues que seguramente debe estar en YouTube en estos momentos. De un noticiero de aquí de Buenos Aires. Bueno, yo estoy en Santa Fe, Buenos Aires. El amigo le dice, no, ¿cómo vas a tirar eso si podés sacar dinero con eso? ¿Cómo que puedo sacar dinero? Claro, los lentes de otro asesino de la historia argentina se vendieron por $20.000. Los lentes que pertenecían y que estaban certificados, no sé cuánto puedo cobrar yo por esto algún día. Bueno, que estaban certificados de que pertenecían a esa persona que había matado a otras personas. Entonces se certificaba que ese eran los lentes y vino un coleccionista de objetos pertenecientes a asesinos seriales y pagó $20.000. Entonces este amigo le dijo al hijo de Gigi Murano, ¿cómo vas a tirar ese juego de té? ¿Por qué no lo subastás? ¿Por qué no lo vendés? Y está por utilizar ese dinero y al fiscal escribanos de por medio y periodistas de por medio que lo va a donar todo a una organización que cuida animales, perros, gatos y cosas por el estilo. Todo va a ir para ahí porque él no quiere nada. Dice que fiscalicen todo. Entonces ustedes se dan cuenta el aspecto psicológico por detrás. Va a vender objetos que pertenecieron a una asesina serial, en este caso la madre. Y hay gente que lo va a comprar, hay gente que es coleccionista de esto. El periodista que quedó asombrado dice, ¿y no te da un algo? Dice, saber que estás vendiendo un objeto que perteneció a tu madre. Y él responde, esa persona no era mi madre. Esa persona era un vector que me permitió llegar a este mundo. Un vector que me permitió llegar a este mundo. Porque la que yo siento con mi madre era la empleada que teníamos doméstica junto con mi padre. Pero esa persona, o sea, Gigi Murano, no la considera madre. Simplemente es un vector que la trajo a este mundo. Y él estaba vendiendo eso, subastando, y cada vez las apuestas van más porque era lo que permitía matar a las personas. Entonces, cuando hablamos de gente que tiene fantasías sexuales y que montones de veces tienen una razón de por qué la utilizan y si están dirigidas hacia compensar mi realidad, siempre y cuando no nos vayamos por el lado de lo delictivo, como lo mencioné anteriormente, ¿ustedes piensan que realmente estamos hablando de algo descarrilado, de algo desordenado, de algo desquiciado? Si vemos el desquicio, vemos la paranoia, vemos la esquizofrenia, vemos esto y lo otro, a donde se nos ocurra depositar nuestra mirada. Hablar de fantasías sexuales, esas que elaboramos durante el estado diurno o cuando nos despertamos por la noche, ¿qué tiene de extraño? El tema está en lo que se haga con eso. Entonces vayamos a la actividad terapéutica, porque siempre me voy por las ramas. Si una persona se comienza a dar cuenta de que las fantasías, porque es un protagonista, un activo protagonista de la fantasía o es un pasivo protagonista de las fantasías, le comienzan a ocupar más tiempo y se da cuenta que tal vez puede ser peligroso o realmente me gustaría compensar mi realidad a la hora de llevar esa fantasía, ese es el gran valor terapéutico de todo esto. Dije al principio del programa que cuando nosotros fantaseamos, estamos en el momento, lo he dicho en un montón de programas, en otro tipo de temas también, que cuando nosotros estamos en esos momentos de ensoñación despiertos, y me pongo en la postura de cómo sería estar soñando, ¿no? Y aislarme del mundo, donde estamos fantaseando con algo, en ese momento tenemos la posibilidad mental de influir, de expresar, de manifestar a nuestro alrededor el contenido de lo que nosotros tenemos en nuestro interior. Es más, montones de cosas que nosotros tenemos hoy en día en nuestra forma de vida es porque en algún momento las hemos soñado bastante reiteradamente o con gran intensidad. Hubo un momento en mi vida que yo decía tal cosa. Bueno, después me olvidé, pero ahora se manifestó.
Cuando nosotros estamos en esos momentos de fantasías, y más con todo el poder que consiste lo erótico, lo sexual, porque moviliza energética primitiva nuestro, factores primitivos, tenemos el mejor momento para influenciar sobre el modo que tenemos de nuestra vida. Lo que pasa es que no le damos el valor o el encauzamiento constructivo. Pero si en un momento alguien me dice, date cuenta que en este momento tenés un poder enorme para manifestar lo que tenés adentro. Lo que pasa es que no mantiene siempre una temática de idea o una alineación. Esa era la palabra que no encontraba, la alineación de los cerebros, de las capas cerebrales. Entonces imagínate que tu fantasía es porque estás solo, porque tenés un poco de melancolía o depresión, porque realmente no sabes qué hacer con tu vida, y decís, quiero encauzar mi vida por este lado, supongamos por el terreno erótico. ¿Cuántas personas? Yo siempre digo que siempre estoy comenzando, lo que se te ocurra. Siempre estoy comenzando. Siempre hay algo nuevo para comenzar. Mientras que muchas personas dicen, ya estoy en las partes finales de mi vida o estoy terminando. Son dos formas distintas de moverse por la línea temporal. ¿Cuántas personas, después de que, el caso típico de las mujeres, con todo lo que me conlleva la mujer, recuerden que yo convivo con 4 mujeres, mi esposa y mis 3 nenas. Aparte siempre he estado con mi mamá, mi abuela y mis 2 hermanas. Y cuando nací rodeado por 6 mujeres. Y yo fui el séptimo, el único hombre ese día, el 1 de mayo de 1967. Entonces para mí las mujeres me merecen, dentro de todo, lo que alguno puede llegar a pensar, mi mayor respeto. Entonces la mujer, supongamos que pasa por la etapa de la menopausia. Y ya pasó la etapa de la menopausia. Y ya no tiene, por ejemplo, los miedos físicos de poder quedar embarazada ante una relación sexual, ocasional, estable o lo que sea. Dígame si no es la posibilidad que tiene de comenzar a vivir la vida que realmente siempre soñó, que por distintos tipos de factores, por ejemplo, el miedo al embarazo, supongamos un montón de veces que sí, hay formas de tratar de prevenirlos, pero recuerden que no hay método a prueba de balas, no hay método 100% efectivo. Pero ahora la mujer, por ejemplo, puede decir, ahora puedo vivir mi vida sexual tal cual como yo sea, como yo quiera, sin los miedos propios de la adolescencia o del adulto joven. Entonces, ahora tal vez la fantasía la pueda llevar, por ejemplo, a comenzar a vivir la vida que siempre quiso y soñó, pero que por distintos factores no lo hizo. Pero esto también para el hombre. O sea, ahora pueden comenzar a vivir lo que nunca pudieron. Pero para poder dirigirse hacia eso, por supuesto que todo esto es una estructura que se puede utilizar para lo que se te ocurra, no solamente en el ambiente erótico sexual. Lo que pasa es que aquí estamos hablando del ambiente erótico sexual. Pero si el ambiente erótico sexual es lo que te da más fuerza o más energía, recordemos lo que hemos estudiado cuando hemos hablado del taoísmo. En el taoísmo, que sería el yoga tántrico chino, sería ese el taoísmo, una de las cosas que nos dicen que el control de nuestra sexualidad es lo que nos prolonga la vida y lo que nos da la longevidad y la salud. Entonces una persona dice, en vez de estar con tantos achaques físicos, con tantas pastillas, con tantos medicamentos, con tantos elementos que me ayudan, ¿qué pasa si yo comienzo a movilizar esa energía primitiva, que es lo que te da el don de vida? Porque llegamos todos acá, por eso le estamos dando mucha importancia a esto, y en las magias sexuales le damos esa importancia a lo sexual. Si nosotros llegamos acá por todo un factor sexual, ¿qué me puede ayudar el poder comenzar a entrenarme, a controlarme, a dirigir mis esfuerzos para el correcto manejo de lo sexual? Me da salud, me da longevidad, me prolonga la vida, me da la fuerza para vivir. Cuando hablamos de cuidados paliativos, que son los cuidados paliativos, el tratar de acompañar, de ayudar, de asesorar a las personas que están pasando por esos últimos momentos de vida aquí terrenales, porque se están por morir, o porque es el protagonista o porque son las familias, cosa que yo lo he hablado y he escrito algunos artículos y he entrevistado a personas que se dedican a los cuidados paliativos, o lo que hacemos en tanatología. A mí me ha pasado, por ejemplo, de tener a personas
que, por ejemplo, mujeres principalmente, que estaban pasando por esos últimos momentos de su vida. Entonces siempre le digo, ¿qué fue lo que siempre te quedó como materia por cumplir? Tal cosa, a mí me hubiese gustado haber hecho esto y esto, ¿y por qué no lo haces ahora? No, lo que pasa que el tiempo, ¿qué tiempo? Comenzá a hacerlo ahora. Así tengas 24 horas. ¿Por qué no lo vivís intensamente ahora? Y se imaginan en terrenos de lo sexual. No, no, yo ya tengo mi edad, yo ya estoy para cuidar a los nietos, pero no hay club de abuelos, no hay sociedad de fomento donde realmente se junten, no hay posibilidad de encontrarse con otra persona y poder vivir la vida hasta el último día con intensidad en las relaciones íntimas. Claro, pero para que eso funcione, tenés que utilizar esto y tus pensamientos, dirigir tu fantasía hacia un factor, que en este caso es, si te interesa, porque tal vez vos digas, no, a mí no me interesa vivir tanto tiempo, bueno, es tu problema. Pero hay muchas personas que quisieran prolongar su vida, pero no saben cómo. Entonces, una de las principales cosas que yo le diría es lo siguiente, comenzá a hacer las cosas que realmente nunca intentaste hacer. Vendo el auto y me compro la moto Harley Davidson, para que se entienda la idea, las choperas. Y salgo, pongo las alforjas sobre el hombro y salgo como el guerrero del camino a transitar las rutas. Si total ya no necesitas cumplir con tus horarios en el trabajo. Ahora vas a la tarjeta de crédito, sacas dinero, si necesitas cargas el tanque y seguís para adelante. Claro, pero fijémonos que ahí vamos también a la estructura cultural o a la enseñanza cultural que nosotros hemos tenido. Porque un montón de veces, hey, despertate, no estés volando en tu fantasía, volvé a tierra. Montones de veces no nos han permitido hasta en los sistemas educativos utilizar nuestra fantasía y nuestra creatividad, porque la fantasía sigue siendo un factor de creatividad, algo que te nace adentro y donde yo estoy armando un puzzle de algo que nunca se me ha ocurrido hacer. Estás siendo creativo por un momento y estás ordenando ideas. Pero un montón de veces dicen, no, sé matemático, sé concreto, sé estable, sé terrenal. Para poder vivir la vida con intensidad, primer punto, tenés que haberte entrenado en la idea de la fantasía o dejarte llevar por la fantasía. Y más en el terreno erótico o en el terreno sexual. Yo creo que muchas veces lo que nos puede ayudar mucho a los seres humanos a mejorar nuestra calidad de vida sobre nuestro bendito planeta es saber darle una orientación constructiva a nuestras fantasías eróticas o sexuales. Hoy en día hay muchas personas que en mayor o en menor medida lo están realizando. Sería muy lindo provocar esa suerte de contaminación psíquica donde decimos, comenzá a vivir la vida que realmente siempre quisiste. En mi famoso primer libro de seducción, Cómo seducir a las mujeres, de Eric Weber, decían cómo eran las relaciones de personas maduras con personas menores que ellos. Y tal vez el menor le permitía a la persona madura comenzar a vivir aquella vida que siempre le quiso hacer, pero que por distintos factores lo postergó. Tiene su segunda juventud. Por supuesto, con la responsabilidad y con los cuidados y con las ideas de lo que es ser adulto y haber pasado por tantos derroteros o experiencias. Pero tenés que utilizar esto. Y esto, en este caso, el motor que movería todo esto sería fantasía. Entonces veamos por un momento como lo que dije hoy. Algunas veces nos damos cuenta de que nos gustan determinadas cosas que por un momento lo ponemos a pensar son perjudiciales, pero nos movilizan. ¿Y qué tal si le da un encauzamiento positivo a todo esto? O sea, creo que yo creo, mejor dicho, que en todo lo que sea la exploración de la fantasía podemos encontrar mucho potencial para fabricar lo que se nos ocurra. Y es más, a todo mago sexual yo siempre le digo, yo soy mago sexual, una de las cosas que hago tiene mucho que ver con todo esto, que recordemos, el sexo tiene la posibilidad de crear un ser humano. Como tal puede crear o manifestar o expresar cosas de menor tenor de complejidad. Eso es magia sexual, o lo que se llama hoy en día sexualizar los objetivos, darle fuerza sexual. A todo mago sexual le digo, independientemente de lo que estés haciendo en tu ritual, en tu oculto, en tus prácticas esotéricas,
agregarle condimentos de sexualidad. Por ejemplo, en vez de estar haciendo un ritual con el traje negro, el traje blanco o el color que sea, ¿por qué no lo estás haciendo desnudo? No, ¿cómo lo voy a hacer desnudo? Mirá que esto, lo otro. Claro, pero le estás dando una fuerza o carga erótica tremenda. Es todo un tema. Recordá que todo lo que sea sexual o erótico despierta energía muy primitiva. ¿Y qué es lo que estás tratando de hacer en un ritual? Movilizar energía primitiva o arquetípica para provocar un algo en el mundo de relaciones o en el mundo material. Entonces, ¿qué pasa si comenzás desde ahí? No, mira que yo me voy a poner a hacer eso. Es tu problema. Pero ahí tenés un tips muy poderoso para ejecutar sortilegios y hechizos que nunca se te hubiesen ocurrido que podían ser y efectuar los cambios que realmente querías. Es todo un tema. Nos vemos la próxima semana. Gracias por su atención.